Bendiciones a todos los que están viendo este enlace. Muchas gracias y espero que este día haya sido un día victorioso, que haya sido un día que hayamos dado honra a nuestro Señor. Bueno, vamos a continuar con nuestros temas. En este día he querido inclinarme un poco más al problema que pasan nuestros jóvenes. El lugar donde se encuentran muchas veces solos, ¿qué es lo que sucede? Entonces, para esto he puesto por título Nuestra intimidad. La intimidad es lo que somos cuando nadie nos ve. En la intimidad actuamos con control o descontrol. En la intimidad buscamos lo bueno o lo malo. Escogemos programas que nos edifican o nos corrompen nuestra mente. En la intimidad leemos libros o revistas que nos instruyen o nos destruyen. Jugamos juegos en el PlayStation que nos distraen, pero para lo bueno, o nos hacen más violentos. En la intimidad construimos un carácter que nos llevará a irrumpir con fuerza en la vida. O en la intimidad desarrollamos un carácter frustrado, hipócrita y sin propósito, para lanzarnos a ver cómo vamos en el mundo. Mucho dependerá qué hacemos en nuestra intimidad, qué vemos, qué oímos, qué pensamos en nuestra intimidad. A partir de este punto dependerá si cumplimos el sueño que perseguimos y como siervos de Dios, si cumplimos el sueño de Dios para nuestras vidas, o seremos un fracaso con cárcel mental y espiritual que nos desvíe del camino de esperanza y nos lleve a cadenas de esclavitud y frustre nuestras vidas. Algunos dirán, seamos realistas y pisemos los pies en el suelo. Estamos en el siglo XXI, no podemos tapar el sol con un dedo. Sí, es cierto, pero lo que está pasando es ver cómo lo normal se ve como anormal y lo anormal se ve como normal. Y así aún seremos presas más fáciles de nuestras equivocaciones cuando estemos en intimidad, cuando estemos solos, y hará una gran sepultura de nuestros sueños y de muchos jóvenes. Este mensaje es para confrontar a esa prisión que ha hecho del joven consumidor de la pornografía, de la violencia, de escuchar músicas que instan a la depresión, al alcohol, el suicidio. Quiero confrontar a esa prisión del cual clama el joven por su libertad. En la palabra de Dios vemos en el Salmo 116. Vemos primero el capítulo 1 que dice: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Sí, Dios oye nuestras oraciones, oye nuestras súplicas y Él nos ayuda. Y nos vamos al versículo 8 del mismo Salmo 116. Y para tomar en cuenta cada parte, cómo vamos a desarrollar para entender lo que quiero decirles. En el versículo 8 dice: pues tú has librado mi alma de la muerte. Sí, nos libra de la muerte espiritual y de la muerte física. Y más adelante dice: mis ojos de lágrimas me libraste, causadas por el pecado, disfrazado de pensamientos y diversiones, y mis pies de resbalar. Sí,
nos libra de no caer definitivamente en cárceles y tormentas de nuestra mente y aparquemos para siempre nuestros sueños. Quiero leer Lucas, el capítulo 8, donde Jesús muestra su poder libertador de 3 personas que vivían en cárceles de enfermedad, de dominio de espíritus inmundos y la cárcel de la muerte. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró, empezamos del versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una gran tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y viendo él, y le despertaron, o vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había ya un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Primera liberación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos siguiendo el versículo 36 para adelante. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Comienza una segunda liberación a partir del versículo 40. Continuamos. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre
desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo: Pedro. Y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Segundo milagro. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Sí, amigos, Jesús libra de la cárcel de la vida, de la cárcel, después que en la intimidad nos esclavizamos por ver, escuchar, actuar y pensar lo que no nos conviene. En este relato del capítulo 8 de Lucas habla de un endemoniado que estaba por las calles. Dice que le agarraban, le ataban con cadenas, con grillas, pero él se deshacía y andaba ambulando por los cementerios. Este hombre seguramente tenía una familia. Quién sabe, quizás sus hijos y su esposa no querían saber nada de él, porque estaba preso de una legión de malignos. Luego, otra mujer que hacía 12 años estaba con una enfermedad de flujo de sangre, esclavizada, y no había manera para superar su enfermedad. Llegó a los pies del Señor, simplemente tocándole el manto, fue liberada de su azote. Y había una niña que había muerto, y su padre implora, pide a Dios, a Jesús, que pueda ir y salvarla, porque aún no había sabido que había muerto. Pero cuando viene uno de ellos y le dice: no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto, Jesús se compadeció y le dijo que solo creyese y que su hija iba a ser salva, y le devolvió la vida. Jesús saca de esclavitudes, de cárceles. Entonces, yo estoy dirigiéndome a aquellos que están esclavos del vicio del alcohol, esclavos del vicio de la droga, metidos en la inmoralidad sexual. Les estoy hablando a aquellas personas que tienen cicatrices en sus manos por intento de suicidio. Jesús les puede liberar y hacer nuevas personas. Como alguien dijo, aunque por fuera esté una cáscara, pero por dentro Jesús me hizo una nueva persona, una renovada persona, que antes estaba en el vicio del alcohol y hoy soy libre, que vivía en las calles consumiendo droga, pero Cristo me libertó. Estaba esclavizado por la pornografía y la inmoralidad sexual, pero Cristo renovó mi mente. Iba camino al suicidio, pero Cristo me encontró
y me dio vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias, Señor, porque en ti hay plenitud de gozo y salvación. Lo que hemos leído en el Salmo 116 nos habla cómo el Señor nos rescata, nos escucha y nos da su libertad. No se equivoque, no vaya por otros lados a buscar lo que en Jesús hay una respuesta absoluta y total. Él le ama con todas sus fuerzas. No puede hacer nada usted para que le ame más de lo que ya le ama. Y si en este día usted, que está en alguna de estas situaciones, quiere recibir al Señor Jesucristo, yo le invito que abra su corazón y reciba a Jesús en su vida para que pueda ser salvo de esa cárcel de esclavitud y pueda encontrar una salvación y vida eterna, que es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Repita con fe conmigo si usted quiere hacerlo ahora. Señor Jesús, yo reconozco que estoy viviendo una vida llena de pecado, con vicios de alcohol, con vicios de droga, pero reconozco que tú puedes salvarme, me puedes libertar y dar una nueva identidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro y ayúdame a salir definitivamente de esa esclavitud que me está quemando, que me está ahogando. Gracias, Jesús, por ayudarme a salir y ser renovado en tu nombre. Amén. Muchas gracias. Estaremos el día de mañana abordando siempre nuevos temas y como siempre yo soy el primero en aprender para que podamos seguir adelante y conociendo el amor de Dios. Hasta mañana.